No los estamos viendo, sí. No los estamos viendo, si nos hacen alguna señal auditiva, preferiblemente mejor. Tiren un like si escuchan bien ahí. Ahí va. No, no. ¿Sí? Bueno, genial. Bueno, la idea de la charla es hablar un poco, como decía Bernardo, de la importancia del portfolio. Si bien, de hecho, yo ya había dado un par de charlas previas vinculadas al portfolio, pero nos resultó divertido como conceptualizarla, ponerle como una temática, porque en cierta forma después van a ver que es parte de lo que ustedes pueden hacer con sus propios portfolios, ¿no? Como encontrarle un diferencial desde ese lugar. Y por eso le pusimos portfolio invitado, porque nada, nació de una observación que siempre charlamos, que es un contador, un médico, un montón de profesiones, incluso gente del departamento de cuentas dentro de una agencia de publicidad, entrega un currículum y eso es todo, porque ahí está la información que el reclutador o la persona que sea necesita ver para saber si esa persona es apta para ese laburo, ¿no? En el caso de un creativo publicitario, el currículum funciona, pero no del todo. O sea, es clave el portfolio y el portfolio pasa a ser el currículum. Por eso la charla se llama Portfolio Invitae. Y vinculada a esto, iban a ver, digo, tiene que ver con esta temática. Aviso que no sabemos absolutamente nada de latín, yo por lo menos. Pero van a ver que la elaboramos desde ese lugar para encontrarle como un hilo conductor y una temática a la presentación. Y la idea es que podamos ver como algunos tips que les puedan servir eh, jugando con esto de los creativos latinos, que son tips que en realidad charlamos bastante con Sofi de nuestra experiencia desde, no sé, nuestro primer portfolio, el mío hace mucho más tiempo, eh, y entender lo que nos pasó un poco también de los dos lados del mostrador, ¿no? Digo, como que en algún momento tuvimos que crear nuestra primera carpeta, que, anecdótico, pero digo, esto en algún momento no era digital, se imaginarán, con lo cual era imprimir una carpeta, llevarla a un lugar, tener dos carpetas impresas y guardarte una, era toda una movida que hoy es muy diferente, hay como pros y contras, pero nada, digo, un poco los tips fueron surgiendo desde esos lugares, desde, no sé, mi experiencia como trainee o para entrar a mi primera agencia como trainee, o en el caso de Sofi, que tiene que ver con una diseñadora gráfica, que estudió diseño gráfico y en algún momento mutó a una directora de arte. Así que bueno, la dejo a Sofi. Bueno, y como dice Rulo, en nuestro caso un portfolio es como nuestra carta de presentación frente a un reclutador, ¿no? Nos tiene que ayudar a mostrarnos tal cual somos y como pensamos, tiene que reflejar un poco nuestro tono y nuestra forma de ver la vida o las ideas, la creatividad en sí. Eh, Piensen que es el primer filtro antes de una entrevista, por lo general el portfolio, entonces tiene que ayudar a... de una forma visual y atractiva y que impacte, que llame la atención, hacer que la persona que está entrando a nuestro portfolio eh, pueda a simple vista como descubrir un poco cómo nuestra personalidad y nuestra forma de pensar. Eh, por eso es que es muy importante como tratar de bajarlo más a tierra, eso, ¿no? ¿Qué es lo que a nosotros nos define frente al trabajo? Por eso también decimos que el portfolio no tiene que ser ni más ni menos que eso, ¿no? Que tu propio portfolio. ¿A qué voy con esto, no? Como que muchas veces se comete el error de o prometer de más o quedarnos tímidos y quedarnos cortos con lo que mostramos. Prometer de más desde, no sé, quizás mostramos cosas que capaz no estamos al 100% capaces de hacer hoy en día, no sé, mostramos un craft del que dependemos quizás de otra persona para poder llegar o ideas que, nada, todavía estamos como en proceso creativo y puede pasar lo contrario, ¿no? Como de que nos quedamos cortos y por miedo a mostrar proyectos que capaz sentimos que no están tan a la altura, no los mostramos. Y la realidad es que también influye mucho cómo bajamos esas ideas y cómo las mostramos para darles el valor que merecen realmente.
Sí, con respecto sumo un comentario con respecto a lo que dice Sofía, el mostrar más es muy común. Pasa en los grupos del colegio, en la facultad, esto de que estás en un grupo de 4 y por ahí hay uno que se le ocurrió la idea y 3 que trabajaron y uno que no. Y ese que no, nada, sube la idea de los demás al portfolio. Lo puedes hacer una vez, pero si vos después no sos consistente con eso, la vas a pasar mal dentro de una gente, bueno, vas a poder responder a la altura. Digo, a eso un poco se refiere. Y el opuesto es no dedicarle tiempo suficiente a la creación, a armar un portfolio y estar debajo de lo que uno es. O sea que el peor error que uno puede cometer es como mostrarse peor de lo que uno es, ¿no? Sí, sí, es justamente eso, o sea, tratar de ser honestos con uno mismo y con el otro y mostrar eh, lo que uno realmente es capaz y a su vez aprovechar de que el portfolio tenés todo el tiempo del mundo para armarlo, para hacerlo bien y tranquilo y con criterio y poder dedicarle a cada una de las ideas y proyectos el tiempo que se merece. Bueno, con respecto a la bio, una cosa que no dijimos antes, pero que aplica un poco a todo, es portfolio se tiene que defender solo. No, uno no va a estar en ese momento. Antes por ahí pasaba más que uno accedía a una entrevista y no necesariamente tenía un portfolio y accedía por un contacto, lo que sea, y bueno, tenías la posibilidad de hablar con un director creativo, un director general creativo. Hoy eso pasa cada vez menos y el filtro es el portfolio. Entonces, si vos no llegás si no tenés un buen portfolio, no llegás a hablar con alguien, básicamente. Entonces, tiene que hablar por vos. Y una de las los primeros lugares en donde habla por vos es como en el famoso, en la bio, en el about, eh, que ahí lo que les recomendamos, la verdad, es tratar de como ponerle una idea a todo, ¿no? Como que uno puede, si es redactor y uno no escribe esa bio con un poco de onda, con una vuelta creativa y demás, es como que ya arrancás, no sé, como no mostrando tu mayor potencial. Y hemos visto casos, nada, en donde quizás le ponen una idea que está buena. Es un caso de una ex estudiante de Miami, que es Mako, que tiene un perfil, la verdad, como súper completo desde lo artístico, desde lo publicitario y demás, y como que, bueno, en la vida cuenta su historia. Y en el segundo ejemplo que tenemos, son dos artistas que se llaman Wade y Leta. Después les podemos dejar, si quieren, la presentación para que chusmeen un poco más algunos portfolios y demás. Pero lo que nos gustó de este caso de Wade y Leta es que juegan con una suerte de ping-pong. De hecho, yo cuando lo vi, dije, lo pensé 1000 veces y nunca lo hice. De cómo definirte y decir, no sé, ¿cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es no sé, lo que sea, eh, tu serie, tu banda? Digo, muchas veces para los reclutadores e incluso para los directores creativos está bueno entender esos gustos porque empezás a conocer a la persona más allá de lo publicitario, ¿no? Entonces, es importante que le puedan poner una idea a eso también. Tal cual. Creo que más adelante vamos a profundizar un poco más en esto cuando hablamos como del lado B, que es como mostrar un poco más tu cara personal, Total. además de la profesional. Eh, pero bueno, en un portfolio otra cosa que consideramos que es importante es como esta premisa de que menos es más, ¿no? Como que muchas veces eh, sentimos como lo contrario, ¿no? Que cuanto más ideas publicamos mejor, cuanto más abarcamos es mejor porque estamos mostrando como nuestro abanico de creativo y la realidad es que quizás para un director creativo, para alguien que está viendo ese portfolio, vale más como la capacidad de ese eh, diseñador o redactor o creativo que fuere, como de poder hacer un filtro previo y seleccionar realmente esas 6 u 8 ideas que realmente valen la pena mostrar y contar, ¿no? Como tener ese criterio previo de decir, bueno, estas ideas tienen potencial, tienen algo que vale la pena mostrar y bueno, seleccionarlas a esas 6 u 8. Sí, totalmente. Creo que también eso varía de acuerdo a la instancia de un creativo, ¿no? Yo creo que el momento más importante en un portfolio es cuando entras por primera vez a un ejemplo. Porque ahí no te conoce nadie. Entonces, cuando vos digo, ya sos más conocido en el ambiente o tenés ideas que las publicás, ya no importa tanto digo, si vos le pusiste una temática al portfolio y demás, porque las ideas van a hablar
pero ya publicaron, ya se ganaron premios, lo que sea. Acá es como que uno tiene que ser como, está bueno lo que dice Sofi, de ser muy como autocríticos y decir, bueno, son 6 8 no más. No quieran meter 20 porque lo que pasa cuando metemos 20 es que es un sub y baja, ¿no? Como que uno ve una idea y dice, uff, qué bueno, como piensa y ve otra y dice, me hace dudar de cómo piensa. Y eso, digo, mientras más parejo sea ese nivel, o sea, si son 6 bombas, está bueno, mucho mejor que tener 15 con momentos bajos. Sí, y también algo que para mí es importante de tener como una selección de 6 u 8 es que por lo general cuando alguien está mirando un portfolio, no es el único que está mirando varios. Entonces está bueno como con 6 8 ideas captar ya la atención de esa persona, que se quede realmente a navegar tu portfolio y a ver de qué sos capaz, ¿no? En el caso de Macu, ella tiene como una selección, creo que de 8, que son muy claras, tienen como las portadas, tienen el nombre de la idea, incluso en algunas tiene como algún tag de algún premio en el que haya participado. Hola. 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 Y después tenemos este otro caso que quizás tiene más de 8 ideas, pero lo interesante de este portfolio es que el layout o la distribución que le dio hace que no se sienta pesado, incluso en el momento de la navegación, como que vas encendiendo y apagando estas ventanas. Y es bastante intuitivo porque, si bien capaz no se ve acá, pero en la página se luce mucho mejor. Eh, a ver si la puedo ver. Tiene como pequeños tags que te van mostrando acá, ¿no? El año en el que se hicieron, la categoría, entonces te permite como filtrar y conocer un poco eh, a qué apunta la creatividad de esta persona, ¿no? Que es print, es film o content, digital o sound, como que esos detalles suman al portfolio, ¿no? Que es un director creativo, en este caso de Ecuador. Eh, y está buenísimo, o sea, la verdad, nos encantó cuando lo vimos el portfolio, digamos, cómo lo tiene armado, más allá de que ya es obviamente otra instancia, no el primer paso a una agencia. Y hasta nos divertía que tiene como un lugar en donde hay como una especie era como un medidor de envidia, ¿no? Sí, acá abajo. Que lo que dice es como que le encanta cuando envidia el laburo de otro porque le encantaría laburar con esa persona, ¿no? Como decís, che, está buenísimo lo que haces, me gustaría o estar en esa agencia o trabajar con vos. Y hasta le puso como ese nivel de interacción a su propio sitio en donde se le prende la cámara y hay como una suerte de test vinculado a la envidia. Pero la verdad es que es un muy lindo portfolio, muy techy, eh, pero a la vez muy ordenado. Si bien tiene como muchos estímulos, está como bastante minimalista en ese sentido. Bueno, eh, después otra de las cosas que siempre solemos decir tiene que ver con... Hay una frase que siempre decía David Rato, que es como uno de los padres de la publicidad argentina, ya murió. Logo de Telefe. ¿Cómo? El logo de Telefe. Sí, sí, muchas cosas. De la RA de Raúl Alfonsín, cuando asumió en el 83 como presidente después de la dictadura. Y él hablaba siempre como de la compleja simplicidad. O sea, sí me encanta esa frase porque es como esa, ¿no? Como hay que diferenciar lo que es la simpleza de lo básico. La simpleza está buenísima. Pero lo básico sí, es como más lineal, más aburrido, pero lo simple, según pintan Apple, es algo súper positivo, ¿no? Y él hablaba de la compleja simplicidad como que a veces es muy difícil lograr ese nivel de simpleza, ¿no? Entonces, está bueno y está vinculado con algo que decía antes Sofi, es entiendan el momento de un director creativo cuando ve un portfolio. O sea, por ahí un día que fue un caos, era como un jurado en un festival, ¿no? Como uno se tiene que poner un poco en ese lugar y tratar de entender que esa persona no tiene tiempo, que tiene millones de estímulos y demás, entonces está bueno que las ideas tengan ese nivel de... Lo mismo, insisto, con lo de los festivales, ¿no?
tiene que tener ese nivel de simpleza para ser contadas, ¿viste? Como en una línea, cada idea que ustedes seleccionen. Es importante mantener ese nivel de simpleza. Sí, y es un trabajo que lleva práctica y ejercicio, poder como llegar a una simpleza cuando quizás hay mucho por contar o por mostrar. Sí, total. Uno a veces se entusiasma y quiere como decir esto y decir lo otro, y a veces es como tratar de limpiar la información y decir las cosas de la manera más directa y simple posible. Después, esto tiene que ver con la versatilidad, con algo, para mí es fundamental en cualquier persona que quiera elaborar en publicidad, como, ¿sabes? Es un genio en un estilo, en algo muy particular, o que sea, no sé, labures muy bien con autos, con deportes, con lo que sea. En general, uno entra a una agencia de publicidad y tiene que estar trabajando para, no sé, un champagne a los 10 minutos, trabajando con papel higiénico y después para una aseguradora, y es así, el día tuyo es así. Entonces, es importante que esa versatilidad se vea un poco en todo, en la forma de pensar, en el tipo de ideas que uno incluye en un portfolio. Digo, yo siempre digo, no pongan 8 ideas de bien público. Están buenísimas las ideas de bien público y creo que son cada vez más valoradas, sobre todo cuando hay marcas que por ahí no es una ONG, sino que es una marca que tiene como un punto de vista interesante. Pero no pongan 8 ideas de bien público porque en algún momento van a vender una mayonesa. Entonces es importante que eso esté balanceado y que a la hora de elegir esas 8 ideas digan, bueno, no sé, pongo una campaña gráfica, pongo una campaña digital, pongo una campaña integral, no sé, hago una foto, una radio, digo, traten de tirar 8 tiras a lugares diferentes. Hola, mostrando estéticas diferentes, mostrando estilos de ideas diferentes, tonos diferentes, o sea, Y el como, abanico sí. de propuestas. Porque es eso, porque va a tener, cuando uno selecciona a alguien, salvo que lo necesite para una cuenta en particular y que esté buscando ese perfil en particular, en general se buscan perfiles que puedan adaptarse a distintos estilos y esto aplica a todo, a lo gráfico, a las ideas, a los formatos. Después esto tiene que ver con, siempre decimos que es como el portfolio es como una realidad editada, ¿no? Como que, no sé, cuando vos subís una foto a Instagram, y de repente, no sé, le pones un filtro, elegís la foto que más te gustó, y haces cosas, editas esa realidad, ¿no? El portfolio pasa lo mismo. O sea, es como que cuando, no sé, yo soy redactor, cuando veo que alguien escribió el texto de un Word y tiene, no sé, errores de ortografía o hasta errores de tipeo, digo, dale, tuviste todo el tiempo de la vida para hacerlo bien, y es como algo que no es un buen síntoma cuando uno ve un portfolio. Por ahí la idea está buenísima, pero no tuviste ese nivel de detalle en todo. Lo mismo aplica a lo Sí. gráfico. Sí, sí, el cuidado de que si llevo una idea de que esté todo bajo el mismo criterio visual, de que, no sé, detalles, la tipografía, que los espacios, tiene que estar todo como conviviendo bien, porque justamente como dice Rulo, tuviste el tiempo de curarlo antes de publicar. Eh, y por eso también es importante tener como en el portfolio una armonía visual, ¿no? Como que el portfolio no es solamente subir ideas con bots que se ven espectaculares y que están divinos diseñados, sino que también tiene que eh, servir como una vidriera de tu trabajo, pero de vos mismo a la vez, ¿no? Como que tiene que haber una coherencia en lo que estás mostrando y en la forma en que lo estás mostrando. eh, y tiene que ayudar a la persona que está viendo tu portfolio a como entender un poco tu mirada, ¿no? Trajimos como algunos ejemplos, a ver si les podemos... no sé si estoy compartiendo pantalla. No, como... A ver, voy a dejar de compartir un segundo.
Mm, No, no. no, no, bueno. Bueno, Bruno es un creativo que armó su portfolio como si fuese un mapa. Entonces, para poder navegarlo con este autito, tenés como que ir con las flechitas moviendo el autito y te va llevando por todo el recorrido de su trabajo, ¿no? Vas parando en cada uno de sus proyectos, en cada una de sus ideas, y a su vez tiene como una línea del tiempo donde va mostrando cómo fue su evolución como creativo, ¿no? Su crecimiento. Sí, Em, está bueno que en realidad es un perfil más como de un desarrollador, entonces es como que lo que hace, digo, volviendo a lo que decía Sofía al principio, ¿no? Como quién sos, tu portfolio muestra cómo sos y cómo pensás y quién sos. Bueno, digo, este pibe dijo eso, yo soy un desarrollador, bueno, armo un jueguito para mostrarme y la manera de ir a los proyectos es como moviendo ese autito. Obviamente es un super mega desarrollo. Eh, pero está bueno, digo, como ejemplo más inspirador. Igual nosotros después les dejamos sí. la presentación, así pueden chusmear con tiempo Ujú. las webs. Bueno, y en el caso de Leta, volviendo a lo que era la armonía visual, también es una chica que trabaja mucho con las formas y los colores, y si pudiéramos entrar al link veríamos que eso está tal cual reflejado en su sitio, ¿no? Está todo el tiempo como es súper saturado, pero a la vez equilibrado, es como que mantiene un lenguaje visual consistente a lo largo de toda la página, y lo hace de una manera en la que, si bien está llena de colores y de formas, no está sobrecargada visualmente, ¿no? Como que eso también nos deja ver un poco de que tiene un criterio a la hora de eh, hacer convivir estas dos cosas, ¿no? Forma y color. Sí, estos eran los dos artistas que mostramos al principio, como este ping-pong de qué les gusta, de, no sé, una buena película, un libro, una banda, lo que sea. Eh, nada, es interesante cómo muestran ese perfil de artistas como de una manera diferente, sobre todo, y Ujú. armónica. Tal cual. Después está Amy, que también es una creativa, eh, una directora creativa, pero que se dedica más a la industria fashion, digamos, o beauty o de lifestyle. Y a la hora de bajar eso de una manera visual a su portfolio, lo trató como algo más editorial, ¿no? Y de magazine, como de revista. Entonces, es eso lo que vemos a la hora de navegar en ese sitio. Vemos como el tono de una revista digital llevado a su portfolio para mostrar sus ideas. Y en el último caso que teníamos, que era el de Avant Garden, es también Perdón, una... se está viendo la página de Bruno, no se vieron los últimos ejemplos, no se ve la presentación. Ah, tú lo estaba tomando. Sí, pero porque yo no lo busco. A ver, un segundo, perdón. Voy a dejar de compartir y compartir de nuevo. Ahora se ve, estamos en la pantalla de Leta. Sí, se ve bien. Ok, bueno, ella es de la que yo hablaba de que trabaja con las formas y los colores y traduce eso a su portfolio, que es Leta es parte de la dupla de Weidan Leta que habíamos visto previamente en Bio, y que más adelante vamos a ver en otra de las secciones de la charla. Em, Después teníamos a Amy, que era la directora creativa que trabajaba más con fashion y lifestyle y tenía un portfolio más acorde al estilo de una revista. Y por último teníamos a Van Garden, que es una agencia o compañía que se dedica más Sí, a, una productora. una productora que Ujú. se dedica más a cosas tecnológicas y grandilocuentes. eh, y todo su portfolio o su página, tu sitio está como con videos que demuestran esa grandilocuencia que tienen ellos a la hora de trabajar, básicamente. Sí, creo que ahora si podemos lo mostramos un poquito, pero a mí hay algo que me gusta mucho de este sitio de Vanguard, es que siempre decimos, no agarren un board de festival. El board de festival funciona para los festivales, ¿no? Como que son algo que tienen que hacer de esa manera. O sea, es entregar un board, entregar un videocase.
cuando uno lo lleva al portfolio, muchas veces lo que puedo hacer es descomponer ese board, ¿no? Como que, nada, te pongo, qué sé yo, un titular, una foto, un texto, un video, voy como generando como un scrolleo donde descompongo esos elementos. Y eso tiene una navegación como más interesante. Este sitio de Vanguard tiene mucho de eso. Obviamente tienen producciones increíbles, pero como que lo muestran bien sin, nunca caen en esto de, bueno, te pego un board. O sea, porque el board es como que está bien, pero está bien para determinadas funciones, ¿no? Después uno tiene que intentar descomponer esa información y mostrarla de la manera más interesante posible. Ujú. Sí, el portfolio es un poco como nuestra marca personal, si uno quiere. Entonces, como que tenemos que tratar de hacer como un trabajo quizás primero introspectivo de decir, bueno, cómo soy yo, cómo me quiero mostrar, cómo es mi forma de trabajar, y agarrar eso y bajarlo a, bueno, eh, cómo lo proyecto y lo muestro visualmente. Entonces, hacer una selección de recursos visuales y de navegación incluso en un sitio, como para que el portfolio sea una experiencia, ¿no? Una experiencia de lectura, una experiencia visual y tenga como un recorrido, un criterio, como distintos ritmos y no sea monótono. Bueno, después Bernardo dijo al principio, nosotros damos la materia Student Competitions, que obviamente está vinculada a distintos festivales y de publicidad. Eh, y esto es uno de los pilares de lo que queríamos contar hoy en relación al portfolio, es que los premios, digo, uno puede estar a favor, puede estar en contra. Yo de hecho era bastante crítico en algún momento. Eh, pero la verdad es que garpa, o sea, de distintas formas. Y en el caso de un portfolio es así, que cuando uno ve eh, esto es una directora de arte que labura con nosotros en la agencia y estudió acá, vas viendo que estos thumbnails, las miniaturas, digamos, de cada proyecto, tiene bueno, ganó en el ojo, ganó en DND, ganó. Es como que a igualdad de condiciones, este portfolio, antes de ver la idea, va a ganar, porque digo, esa idea ya está avalada por un jurado internacional, por un jurado local, o Latinoamérica en el caso del Ojo, y Iberoamérica en realidad. Entonces, digo, es importante. Y aparte, digo, la verdad es que los festivales, si hay algo positivo que tienen, es que te obligan a pensar diferente. Yo siempre digo, vos en el día a día, 1000 veces. Presentás cosas que están bien, que están correctas, pero que no la rompen y te va bien y funciona y el cliente se va contento y todo sigue. En los festivales, si no haces, si no juegas como más cerca del fleje en términos tenísticos, eh, es como que no vas a ganar, o sea, vas a ser parte del montón, o sea, los que ganan son los que hacen cosas diferentes al resto de las ideas que se escribieron, pero realmente diferentes. Entonces, ver eso en un portfolio es ver cómo, más allá de si ves un perfil para festival o no ves un perfil para festival, lo que estás viendo es una persona que piensa distinto y encima avalada por jurados de distintos lugares del mundo, con lo cual digo, me parece que es eso lo que funciona. Este es un portfolio de Tyler Sharkey, que es un director creativo, y pasa lo mismo, digo, pasa en un nivel de estudiante como pasa en un nivel de un director creativo, digamos. Eso de alguna manera avala el laburo que haces. Bueno, y un poco como decíamos antes, siempre es un plus cuando en un portfolio, aparte de mostrar como tu destreza profesional, también mostras tu lado B, ¿no? Tu parte personal. Em, es como un dato de color que ayuda a la persona que está viendo tu portfolio a conocerte un poco más, porque quizás eh, antes de tener una entrevista con vos, está viendo tu sitio web, tu portfolio, y le permite conocer, no sé, tanto tu personalidad como hasta incluso se pueden subir proyectos personales que uno tiene. Si pintás, si tenés un streaming como en el caso de Mako, que tiene Twitch, como que te dan a conocer un poco la impronta de esa persona y con quién
vas a estar hablando o trabajando, ¿no? Mako es una chica que se dedica mucho a la ilustración, entonces llevó eso como a su portfolio, porque aparte de sumar desde lo visual y desde la dirección de arte, es algo que a ella le gusta y que también es otra forma de explorar su creatividad y que suma un montón. Eh, y después está el caso de estas dos chicas que también son dupla y tienen como un portfolio en conjunto, pero a su vez cada una tiene una sección en donde hablan un poco de cómo son ellos, ¿no? De cosas hasta cotidianas, de si cuál es mi mascota, de si soy guionista, como es el caso de ella, si trabajo en participo en alguna fiesta, como que nos da a conocer un poco más la personalidad de esa persona con la que vamos a trabajar y nada, suma un montón y es un diferencial para mí dentro de un proyecto tener como algo de este estilo. Sí, totalmente. Y a veces es una forma de mostrar algún skill que por ahí en las ideas publicitarias, no sé, no pudiste desarrollar porque en el caso de las agencias, porque por ahí esos briefs no daban para eso, pero por ahí ves que, o sea, una persona es buenísima editando o otras cosas, no sé, o como dice Sofi, no sé, te gusta la fotografía, te gusta, o sea, pintas murales, lo que sea, incluso hasta a veces cosas como saber inglés. Y está bueno que uno las muestre en un portfolio porque pueden llegar a ser un diferencial a la hora de como empezar a conocer una persona y no solamente un publicitario. Después, sí. Sí. Eh, esto tiene que ver con que, y la escuela Miami tiene mucho de esto, no sé si lo saben todos, pero digamos, la escuela tiene como sedes en distintos lugares del mundo, entonces eh, como parte de una carrera siempre está lo que se llama Quarter Way, que es como hacer una experiencia en alguna Miami de algún lugar del mundo e incluso en agencias de distintos lugares del mundo. Y para esto uno tiene que aplicar y para aplicar tiene que tener un portfolio. Entonces, siempre volvemos al mismo lugar. Y el portfolio no es lo mismo cuando lo laburás para una agencia en Argentina que cuando de repente querés aplicar no sé, en una agencia en Berlín. Eh, Y eso es importante que lo piensen, digo, no solo porque, no sé, porque el portfolio esté en inglés, por decir, dependiendo del lugar a donde vayan, sino también por el tipo de ideas y el tipo de marcas que eligen. ¿No? A veces uno tiene que elegir, no sé, como marcas más globales o insights más globales si su target o su objetivo o su sueño va por ese lado. O sea, si uno quiere, no sé, laburar en una agencia en Argentina, por ahí, digo, es otro el enfoque. Y eso es importante que lo piensen porque hay algo que ahora después vamos a decir, pero tiene que ver con esto de la posibilidad de prender y apagar ideas y uno también adaptarse al formato de la entrevista, pero digo, cuando es algo universal es importante que las ideas tengan ese ímpetu Más como global. más global. Total, sí. Sí, sí, tal cual. Y un poco va de la mano con lo que acaba de decir Rulo, pero vamos a tener varias audiencias, o sea, de distintos tipos. Y la ventaja que tiene hoy en día, a diferencia de lo que era antes de tener un portfolio impreso físico, es que al ser digital podemos como ir eh, seleccionando qué ideas mostrar de acuerdo a la persona que va a estar viéndolas. Como decía Rulo, podemos encender o apagar proyectos de acuerdo a la persona que va a estar mirando nuestro portfolio, personalizarlo acorde a esa búsqueda laboral o a esa meta que tenemos nosotros como profesionales. Eh, y a su vez es una ventaja desde el punto de vista de que está como en constante proceso el portfolio, porque al ser digital podés ir actualizándolo a medida que vos vas como hasta creciendo profesionalmente y si te quedaste pensando de que podías ajustar tal idea para contarla de esta otra forma, porque pueden haber muchas formas de contar una misma idea, también es recontraválido. Y nada, es hacer uso de ese beneficio que nos ofrece hoy como lo digital y la tecnología de poder ir personalizando el portfolio de acuerdo nada, a nuestro objetivo profesional. Sí, yo creo que es como un balance. Digo, por un lado uno puede decir, bueno, ¿cuál es mi portfolio ideal para mi meta ideal? ¿No? Entonces,
de repente uno construye algo en relación a donde, no sé, uno dice, no sé, me encantaría laburar en GAT, no sé, no sé. Entonces, entendiendo ese perfil, uno construye ese portfolio por ese lado. Pero bueno, la realidad es que muchas veces te surgen entrevistas en otros lados y tenés que entender, bueno, este es un lugar más digital, bueno, por ahí prendo dos cosas que son más digitales y apago otras que tienen un perfil, qué sé yo, más tradicional a tele, como decirte, o sea, en un front comercial, o una campaña gráfica. Uno se puede ir adaptando con una sintonía fina, pero lo macro tiene que ser un poco lo que uno quiere, para dónde quiere ir. Sí. Bueno, después, esto está bueno que tiene que ver con la posibilidad de, y es un poco con el objetivo que hicimos esta presentación, es como de ponerle un concepto y poner una temática al portfolio. Es un ejemplo, si quieres pasártelo. El mismo Tyler Sharkey que vimos antes tuvo un portfolio que fue este. Eh, y está bueno cómo se conecta la bio con el portfolio en sí. Eh, Como que uno puede escribir la bio y ya, y es su biografía. O uno puede hacer que esa biografía sea como el punto de partida para entender cuál es la temática de ese portfolio, ¿no? Acá, no sé demasiado, pero lo que cuenta él es que es una suerte de malabarista que juega entre la creatividad y la estrategia. De hecho, venía un poco más del perfil de planning. Eh, y basado en eso, de que juega hace malabares todos los días y es medio como un equilibrista, qué sé yo, surgió esta idea de generar un portfolio temático que es como si fuera de un circo, ¿no? El circo de Taylor Sharkey. Y está buenísimo porque vos ves 50 portfolios en un mes, no sé, por poner un número, eh, y este se va a diferenciar, porque lo demás lo que hicieron fue como poner sus proyectos y ya de una manera como más genérica. eh, y alguien que dijo, bueno, le pongo una idea al portfolio, genero un concepto y me muestro como alguien que hace malabares, como si tuviera un circo. Está bueno, incluso está bueno como las portadas se meten en ese mundo, ¿no? Como que no es la estética de PlayStation o la estética de Absolute, sino que el mundo del circo se cruza con Absolute y con PlayStation. Lo laburó de esa manera. Pero no es un must. Digo, no es algo obligatorio que uno tiene que hacer, pero sí es una manera de diferenciarse. Yo creo que la diferenciación se tiene que llevar un mensaje de esta charla, es eso. O sea, como traten de la manera que se les ocurra, que puede ser haciendo un portfolio temático, puede ser por las ideas en sí mismo, puede ser por la manera en la que escribieron la biografía, pero busquen diferenciarse porque si no es como que entran como en un mundo como medio monótono de que todo es igual. Antes era, no sé, hay gente que hacía un portfolio redondo, imprimía y hacía un portfolio de otra manera para Sí, diferenciarse. usaba distintas materialidades, Claro. papeles Ujú. para sumarle un plus. Ahora son estos recursos con los que contamos como para diferenciarnos, ¿no? Como en el caso de Tyler fue eso. Llevó el universo del circo a todo, para también, como decía antes, que haya una misma armonía visual a lo largo de todo el recorrido del portfolio. Total. Yo me acuerdo que antes era como mucha gente entregaba un CD como un portfolio y siempre contaban en las agencias como jugaban al frisbee con los CDs porque eran todos iguales, los apilaban en un lugar y como que no le daban bola porque eran, no sé, pasabas a ser parte del montón, digo, Mismo los CVs hoy en día de las distintas profesiones, como sí, que se busca de que también tengan como algún diferencial desde lo visual al menos, como para que no sea una hoja de papel más sobre el escritorio, como que total. Bueno, este es un portfolio, justo el otro día estuvo acá en una charla Salva, que es ex alumno de Miami y tiene su podcast, no sé si lo vieron, ¿cómo se llama? Una vueltita, eh, que entrevista a publicitarios, está buenísimo. Y lo que hizo de una manera muy sencilla en su portfolio fue hacer como una biblioteca. Entonces uno elige un libro y está eligiendo un proyecto. eh, no es que es súper simple, no es que tiene la mega animación ni nada por el estilo, pero
tiene una navegación conceptual, entiendo yo que también porque a él le gustan mucho los libros, la literatura y demás, entonces, bueno, lo define en quién sos y cómo querés que te vean. Eh, pero le puso una idea, está bueno. Bueno, y hablando un poco de plataformas digitales, trajimos acá como una selección de las más conocidas o usadas también. Tenemos Squarespace, Cargo y Wix, que son como tres de las que más recomienda una chica Camila, que más adelante vamos a hablar, que se dedica a tunear portfolios. Tiene un proyecto llamado Pimp My Portfolio. Y después tenemos las más conocidas o las que más se usan, que es Adobe Portfolio y Behance. Behance es la que todos tenemos un Behance. Las tres primeras tienen distintas prestaciones o ventajas, pero tienen el mismo objetivo, que es facilitarte templates de sitios para que vos puedas agarrar y personalizar de acuerdo a tu personalidad y a tu identidad visual como profesional, ¿no? Tienen sitios que ya están prearmados y que vos podés ir editando los colores, las tipografías, como podés ir diseñándolos vos ya con una base previa, que eso facilita un montón, porque ya están hasta las navegaciones incluidas. Es como bastante útil a la hora de querer formar un sitio web que funcione como portfolio. Eh, Cada una tiene su costo de acuerdo a los planes o las cosas que queramos tener incluidas. Lo que yo destaco de Wix en comparación con Squarespace y Cargo es que Wix es gratuita siempre y cuando estés de acuerdo a tener el dominio con Wix, ¿no? sofia.wix.com, como que ese sea mi sitio. Y si no, por muy poquito es el plan, creo que de Wix, podés tener como tu dominio propio y que sea el nombre de tuyo, básicamente. Eh, Adobe es gratuito siempre y cuando tengamos la suite de Adobe, el Adobe Cloud. Y también tiene como, al igual que las anteriores, templates que te permite personalizar, pero quizás tienen un abanico o una oferta un poco más reducida que las anteriores, ¿no? Y Behance, bueno, es el más conocido. Para nosotros tiene la desventaja de que justamente es eso, no lo puedes personalizar, no le puedes dar tu impronta, es una vidriera de proyectos y de ideas, eh, pero nada, es eso, es un sitio donde vos publicás proyectos y nada más, no los puedes editar al sitio. Sí, totalmente. A ver, van a escuchar muchas veces que digan, no sé, no usen Behance por todo eso que está contando. Y es un poco cierto, pero para mí es, bueno, es una de las maneras en la que puedes diferenciarte o no diferenciarte. De hecho, a mí me resulta como práctico, por lo menos para armar algo rápido, decir, bueno, lo tenemos por acá. Eh, pero digo, está bueno que... Pero aparte tiene la lógica de una red, como de red social, entonces si vos estás siguiendo una, después te recomienda a otros Total. Sí, también. diseñadores. Tiene, Sí, sí, sí. tiene esa ventaja. Sí, sí. Sí. Eh, bueno, acá esto es lo que contaba antes Sofi. Camila estudió en Miami, San Pablo, creo, Brasil seguro, creo que San Pablo. Hoy labora es directora creativa de McCann, Nueva York. Y tiene una particularidad ella que en algún momento entendió cómo funcionaban todos los portfolios y dijo, se creó un proyecto que se llama Pink My Portfolio y hasta dio charlas en McCann vinculada a esto y empezó a hacer como a enchularle el portfolio a un montón de gente, ¿no? Digo, desde CCOs hasta trainees, ¿no? Como que, o alguien muy junior, ¿no? Y está bueno cómo funciona, como que lo hace de un modo que es como que te escucha como un brief. O sea, de hecho, el de Tyler Sharkey del circo que vimos antes lo hizo de ella. Y es bueno, nada, yo soy un malabarista que hago no sé, magia con no sé qué. Bueno, en base a lo que vos me contaste, yo interpreto como si fuera un laburo de todos los días y ella hace eso. Que a veces es solamente, bueno, ordenarlo visualmente, digo, generar esta armonía,
Y otras veces, no, digo, por ahí hay una propuesta como más Te ayuda a total. construir un poco más tu perfil, Total. tu imagen. Acá les pusimos un montón de, bueno, el sitio de ella, el sitio de Primer Portfolio, el Instagram. Se los recomendaba que lo sigan porque como que siempre suele hablar y tirar como tips topados. Sí, y sube muchas recomendaciones en base a las plataformas que mencionamos antes, como que al ella estar en constante trabajo con esos sitios, siempre está tirando tips o recomendaciones de cómo hacer para trabajar ahí. Que lo deben escuché la charla que dio ahí, que está subida a YouTube. Claro, y contaba, ¿viste? Teníamos el sueño de ir a laburar a Nueva York. Claro, pero no es tan fácil, ¿no? Entonces, contaba que, por ejemplo, no sé, cuando llegó tuvo que vivir un tiempo en una iglesia. La mina es hoy directora creativa de Macán, en Nueva York. Viajó a veces acá y demás. Y bueno, nada, por momentos no fue tan fácil, pero cuando soñás con algo, digo, si haces todo para que eso suceda, es mucho más probable que suceda. Bueno, y en cuanto a portfolio, podemos tener nuestro portfolio personal o podemos tener un portfolio de dupla. La realidad es que si estamos ya trabajando como en esa modalidad de dupla, tendría mucho más sentido tener quizás un portfolio de dupla. Eh, lo que tenemos que cuidar acá a la hora de tener este tipo de portfolios es que nos tenemos que seguir percibiendo como dos personas, o sea, como director de arte o como redactor, pero a la vez tenemos que mostrar como nuestra convivencia en ese portfolio y cómo es que nos complementamos. No tenemos que poder ver o identificar bien cuál es la personalidad de ese director de arte, cómo piensa, cómo crea, y a la vez cuál es la forma de pensar y ver la vida del redactor, ¿no? Y cómo esas dos cosas eh, se unifican y hacen que cada una de esas cosas se potencien para llegar a las ideas que llegan. Sí, también está bueno que intenten, si tienen una dupla con la que tienen química y quieren realmente hacer como un portfolio de dupla, es importante que haya cosas muy de la dupla, como no sé, las ideas y demás, pero que también cada uno tenga sus skills un poco demostrados ahí, ¿no? Digo, que el redactor de repente, no sé, tenga un manifiesto escrito, que tenga, no sé, un guión o que tenga no sé, cosas en cada uno de los casos, ¿no? Como que las ideas son de los dos, pero por ahí hay formas de mostrarse cada uno de manera individual. Sí. En el caso de Boyd and Letra habíamos visto en bio que ellos tenían como una breve descripción de cada uno de ellos, tenían como gustos personales de cuál es mi película favorita, mi libro, como que nos dejaban ver un poco más sobre cada uno de ellos, y a su vez después tenían un breve párrafo que unificaba, bueno, cómo somos nosotros como dupla, qué nos caracteriza, qué nos diferencia, y en el caso del sitio web de ellos, que les dejamos el link para que lo naveguen, lo que a mí particularmente me gustaba es que trabajaban con este sitio dividido en dos. Entonces, de un lado teníamos toda la navegación, que es esta de acá, la parte roja, y que esa estaba fija, y del otro lado, depende a dónde entrábamos, podíamos ir viendo bueno, sus proyectos, su biografía, sus contactos. Y creo que ahí encontraron como algo que estaba bueno porque son estas dos personas que trabajan mucho con los colores, con las formas, y acá encontraron estos dos cuadrados que a la vista te llaman la atención, y a su vez partieron la pantalla en dos para hablar de ellos dos, ¿no? Entonces como que es un recurso visual que nada, parece una pavada, pero que a uno que lo está mirando le llama la atención y dice, bueno, acá hubo una cabeza detrás que pensó esto. Eh, Sí, incluso con las fotos, digo, este es un buen ejemplo, pero hay varias fotos así como divertidas entre los dos que sí. nos muestran de una manera diferente como dupla. En realidad es una dupla de artistas, no es una dupla tradicional de publicidad, pero está buena como ejemplo. Bueno, y lo último que queríamos decir, vamos a ver que después está como el anexo ahí de sitios y demás para que puedan navegar, es un poco lo que contamos antes, ¿no? Como que sin portfolio no hay charla, o sea, no hay entrevista. O sea, entiendan que hoy funciona de una manera distinta a como era antes. Antes tenías un contacto, ibas, hablabas, digo, no es que estaba bueno caer sin un portfolio, pero podías hablar. O sea, hoy es como que te van a filtrar antes por lo que vieron en tu web. Entonces,
es importante que el primer elemento que va a hablar bien de vos y se tiene que diferenciar es el portfolio. O sea, básicamente es eso. Bueno, y acá al final de la PPT les dejamos todos los links que estuvimos viendo y algunos más que están buenos como para chusmear de identidad y navegación. Y nada. Sí, les recomendamos que eso, ahora vemos de qué manera compartirlo, pero que como no pudimos ver mucho por ahí por tiempo y problemas técnicos de la navegación, digo que los investiguen un poco porque están buenos. Así que bueno, muchas gracias a todos. No sé si hay nosotros ahora tenemos que empezar la clase, pero de una pregunta o estamos Un minuto, una pregunta. una pregunta. Una pregunta. Bueno, Bueno, listo, entonces. muchas gracias a todos. Cualquier cosa nos escriben.